Hola, bienvenido. En esta serie de videos vamos a aprender desde lo más básico hasta lo más avanzado sobre nutrición animal. En este video vamos a hablar acerca de los carbohidratos. Si recuerdas, en el video anterior te conté cómo los carbohidratos forman parte de los alimentos, específicamente en la materia orgánica. Si no lo has visto, te recomiendo que lo veas para que entiendas mejor esta parte. Así que empecemos. Para iniciar, carbohidratos. Es el término general y más común, pero a los carbohidratos también se los conoce como hidratos de carbono o glúcidos. Entonces, ¿qué son los carbohidratos? Son compuestos orgánicos formados por moléculas de carbono, hidrógeno y oxígeno. Aquí te pongo un ejemplo de una glucosa. Pues bien, ¿cuál es su función? Son la principal fuente de energía. ¿A qué me refiero? Cuando un animal necesita caminar, comer o simplemente moverse, requiere energía, y la forma más rápida de obtenerla es a través de los carbohidratos, porque se digieren más fácilmente que otros nutrientes, como lípidos o las proteínas. Además de ser una fuente de energía, los carbohidratos también cumplen funciones estructurales, es decir, forman parte de la estructura de algunos organismos. Por ejemplo, la celulosa, que es un carbohidrato, se encuentra en la pared celular de las plantas. Esto le da rigidez y soporte a las células vegetales. De igual manera, los carbohidratos cumplen una función de reserva energética. Cuando hay más carbohidratos de los que se necesita, se los almacena. En tejido animal se los almacena en el hígado y en los músculos, en forma de glucógeno, mientras que en tejidos vegetales se almacena principalmente en semillas, frutos, tubérculos y raíces, en forma de almidón. Pero esto lo vamos a ver a continuación. Ahora vamos a hablar de la clasificación de los carbohidratos. Los vamos a clasificar en tres grupos: monosacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Si bien estas palabras suenan algo complicadas, para entenderlas mejor podemos analizar el prefijo y sufijo de cada una. Empezamos por monosacáridos. Mono significa uno o simple. Sacárido significa azúcar. Entonces, se entiende que monosacárido significa un solo azúcar o azúcar simple. ¿Ok? Oligosacárido, oligo significa pocos. Sacárido significa azúcar. Entonces, entendemos que cuando nos referimos a los oligosacáridos vamos a encontrar pocos azúcares unidos. Por lo general se considera entre 2 a 10 monosacáridos. Y los polisacáridos, que poli significa muchos y sacáridos, como habíamos dicho, azúcar. Entonces, cuando estemos hablando de los polisacáridos, entenderemos que estamos hablando de muchos azúcares, es decir, una cadena de monosacáridos. Entonces, una vez entendido esto, vamos a profundizar con cada grupo. Los monosacáridos son los azúcares más sencillos, son la base para formar otros carbohidratos. Es decir, a partir de los monosacáridos se forman todos los demás carbohidratos, que son más complejos, como los oligosacáridos y polisacáridos. Ya dijimos que los carbohidratos son la principal fuente de energía, pero dentro de ellos, los monosacáridos, por ser las moléculas más simples, son las que se absorben más rápido y dan energía casi de inmediato, en especial la glucosa, la fructosa y la galactosa. Los monosacáridos se pueden clasificar según la cantidad de átomos de carbono en su estructura. Por ejemplo, si tienes 3 carbonos se llaman triosas, y si tienes 6 átomos de carbono, como la glucosa, se llaman hexosas. Pues bien, así encontramos a las triosas, tetrosas, pentosas, hexosas y heptosas. Se los clasifica desde 3 hasta 7 porque menos de 3 no pueden formar una estructura estable y más de 7 carbonos son poco frecuentes en la naturaleza, ya que son bastante inestables, y las más comunes y funcionales van desde triosas hasta heptosas. Dentro de los monosacáridos, las hexosas son las más importantes o de las que más se mencionan desde el punto de vista nutricional, es decir, la glucosa, la fructosa y la galactosa.
De igual manera, es importante que conozcas por ahora que entre los monosacáridos también está la ribosa y la desoxirribosa, azúcares que forman parte de los ácidos nucleicos, como el ARN y el ADN. La ribosa se encuentra en el ARN y la desoxirribosa en el ADN, pero más adelante, cuando hablemos de los ácidos nucleicos, profundizaremos en este tema. Los oligosacáridos son carbohidratos formados por la unión de entre 2 y 10 monosacáridos mediante enlaces glucosídicos. Los monosacáridos pueden unirse eliminando una molécula de agua por cada enlace para formar disacáridos, trisacáridos, tetrasacáridos que contienen respectivamente 2, 3, 4 hasta 10 unidades de monosacáridos. Primero, si analizamos estas palabras, podemos entender que di significa 2 y sacáridos de azúcar. Entonces el nombre mismo ya nos dice que en los disacáridos vamos a encontrar 2 azúcares simples, es decir, 2 monosacáridos y así sucesivamente. Por ejemplo, los trisacáridos están formados por la unión de 3 monosacáridos. Los tetrasacáridos se forman por la unión de 4 moléculas de monosacáridos. Los disacáridos más importantes desde el punto de vista de la nutrición son la sacarosa, la lactosa, la maltosa y la celobiosa. Pues bien, ¿y cómo se forman? Como había dicho, se unen moléculas de monosacáridos. Lo hacen a través de enlaces glucosídicos, eliminando una molécula de agua en el proceso. Entonces, la sacarosa está formada por una molécula de glucosa y una molécula de fructosa, que al unirse forman la sacarosa. Asimismo, la lactosa está formada por una molécula de glucosa y una molécula de galactosa, que al unirse forman la lactosa. La maltosa está formada por 2 moléculas de alfa-glucosa y la celobiosa está formada por 2 moléculas de beta-glucosa. La diferencia entre la alfa-glucosa y beta-glucosa está en la posición del grupo hidroxilo en el primer carbono. Si está abajo es alfa y si está arriba es beta. Te lo digo para que no te confundas y lo tengas en cuenta. Pero por ahora, con que sepas que la maltosa está conformada por 2 moléculas de glucosa es suficiente. Poco a poco iremos profundizando en estos temas. Finalmente, vamos a hablar de los polisacáridos, que son carbohidratos complejos formados por la unión de muchas moléculas de monosacáridos. Pueden estar formados por cientos o miles de unidades. Cumplen funciones de reserva de energía y también estructurales en plantas y ciertos animales, específicamente artrópodos. Los polisacáridos se pueden clasificar en 2 grupos, homoglicanos y heteroglicanos. Nuevamente, si analizamos los prefijos de estas palabras, podemos entender mejor de qué estamos hablando. Homo significa igual, entonces los homoglicanos son los que están formados por un solo tipo de monosacárido. Y los heteroglicanos, que hetero significa diferente, son los que están formados por varios tipos diferentes de monosacáridos. Dentro de los homoglicanos encontramos a los glucanos, que están formados únicamente por glucosa, y aquí se destacan 3 polisacáridos muy importantes, como es el almidón, el glucógeno y la celulosa. Vamos a ver cada uno de ellos. Empezamos por el almidón. Se encuentra en la mayoría de los vegetales como carbohidrato de reserva. Es muy abundante en las semillas, frutos, tubérculos y raíces. El almidón se encuentra en forma de gránulos. Si bien la imagen no es muy clara, de esta manera se observan mediante microscopio. El tamaño y la forma de los gránulos son distintos según la planta de que se trate. Estos gránulos tienen capas concéntricas formadas por 2 tipos de polisacáridos, que son la amilosa y la amilopectina. Las proporciones dependen del origen, aunque en la mayoría de los almidones el componente principal es la amilopectina, que supone aproximadamente el 70 al 80% del total. Y los animales consumen grandes cantidades de almidón en los granos de cereales, subproductos de cereales o tubérculos. Ahora vamos a hablar del glucógeno, que es conocido como el almidón animal.
Se lo conoce como almidón animal porque el glucógeno cumple en los animales la misma función que el almidón en las plantas: almacenar energía. ¿Ok? Pues bien, el glucógeno es un polisacárido altamente ramificado, compuesto únicamente por glucosas. Su función principal es almacenar energía. Cuando el cuerpo necesita glucosa, rompe el glucógeno y la libera. Aquí está una imagen didáctica para que se pueda entender mejor que las moléculas de glucosa van enlazando unas con otras formando ramificaciones. El glucógeno se encuentra principalmente en el hígado, en el músculo y otros tejidos animales. Es el principal hidrato de carbono de reserva, realizando una función esencial en el metabolismo energético. Y finalmente, la celulosa es el polímero más abundante en el reino vegetal y cumple una función estructural esencial, ya que forma la base de las paredes celulares de las plantas. En la celulosa, la unidad que se repite es la celobiosa, que recordamos es un disacárido formado por dos moléculas de beta-glucosa. ¿Ok? Te lo voy a explicar de una manera más sencilla. Un polímero es una molécula grande formada por la unión de muchas unidades pequeñas, llamadas monómeros. En el caso de la celulosa, estas unidades son moléculas de glucosa, organizados en pares llamados celobiosa. Así que la celulosa es un polisacárido estructural, es decir, un polímero de glucosa que se repite muchas veces, formando cadenas largas y resistentes que le dan soporte a la planta. Y bueno, aquí te dejo un resumen. En esta clasificación aparecen monosacáridos más representativos, es decir, los que tienen un papel clave en el metabolismo y la nutrición, y otros componentes que los iremos viendo y profundizando mejor en otros videos. Espero te haya servido y puedas entender mejor a los carbohidratos.